Los compuestos de coordinación están conformados por un átomo central, en este caso el cobalto, que es un metal de transición que tiene sus orbitales vacíos. Estos complejos de coordinación están rodeados por iones o moléculas neutras que le dan una conformación geométrica. Las moléculas neutras deben tener pares de electrones libres para que sean aceptados por los orbitales vacíos del átomo central, que en este caso es el cobalto. Solamente las moléculas o iones que le dan la conformación geométrica al compuesto de coordinación se les denomina ligandos. En este caso, los ligandos de este compuesto son las moléculas de amoníaco. Acá tenemos 6 moléculas de amoníaco que están dando una conformación octaédrica. Los iones de cloro no están dando una conformación geométrica, por lo tanto en este caso no son conformados o no son considerados como ligandos, y ya vamos a explicar más adelante por qué. La fórmula de este compuesto se coloca entre paréntesis el átomo central, que es el metálico, se coloca la cantidad de ligandos, que en este caso son 6 ligandos de amoníaco en paréntesis, se cierra este corchete y se coloca los demás iones que no están conformando que no están haciendo la conformación geométrica. ¿Cómo sabemos que estos iones de cloro no están conformando esta parte geométrica? Porque este compuesto de coordinación es sólido y al colocarlo en agua se va a disolver, y se va a disolver en sus 2 iones. El primer ion es este que se encuentra acá, que es el ion complejo, y el otro son los 3 iones cloruros, que estarían conformados por los 3 átomos de cloro. Por esta razón sabemos que este compuesto de coordinación, los cloros no están dando la geometría, por lo tanto ellos no se les denominan ligandos. Se sabe que se generaron 3 moles de cloro de ion cloruro a partir de una mol del compuesto de coordinación, debido a que si se adicionan 3 moles de nitrato de plata, se va a generar un precipitado. Con este cloruro y esta plata se va a generar 3 moles de precipitado de cloruro de plata. Por eso se sabe que estos iones cloruro se van a disolver. Vamos a retomar un poco lo que decía Werner. Entonces Werner decía que cada elemento central, que es el metálico, tenía 2 tipos de valencias. Uno que es la valencia primaria y la otra que es la valencia secundaria. La valencia primaria es conocida actualmente como el número de oxidación y está compuesta principalmente por iones. En este caso el cobalto tenía una valencia primaria de 3, ya que estaba compuesto por los 3 iones cloruro que satisfacían esa valencia primaria. La valencia secundaria, que actualmente se conoce como número de coordinación, en el caso del cobalto es 6. Entonces, significa que el cobalto va a tener 6 ligandos que le dan su conformación geométrica, que en este caso pueden estar conformados o por tanto compuestos neutros o por iones, pero en este caso están conformados por 6 compuestos neutros, que son el amoníaco. Ahora, siguiendo con la teoría de Werner, si digamos que en este compuesto no tuviéramos las 6 moléculas de amoníaco, sino solo tuviéramos 5, eso quiere decir que entonces no estaríamos cumpliendo con el número de coordinación, ya que el número de coordinación debe ser 6 y en este caso solo tendría 5 amoníacos y debe cumplir con su número de coordinación, por lo cual un cloruro de acá le tocaría cumplir doble función, una función para valencia primaria y una función para valencia secundaria, porque siempre en los compuestos de coordinación se deben satisfacer ambas valencias. Por lo tanto, este cloro de acá estaría incluido aquí
satisfaciendo ambas valencias. Si se dan cuenta, la línea continua indica que son las valencias secundarias con los ligandos, y las líneas discontinuas son los iones que no indican que son las valencias primarias. Por lo tanto, estas indican que este cloro está cumpliendo tanto valencia primaria como valencia secundaria. Y en este caso, aquí ya no habrían 6 amoníacos, sino que hay 5. Y se le adiciona un cloro más y se cierra el corchete. Y en esta parte de afuera se le quedan solo 2 cloros, que son los que están aquí. Eso quiere decir que ahora uno de esos cloros pasó a ser parte del número de coordinación y pasó a ser parte de los ligandos, y ahora él hace parte de la geometría que antes no hacía parte. Y en este caso ya vemos que si se le adiciona agua a este nuevo compuesto, se generarían 5 moléculas de amoníaco con cloro, carga 3 más, y se generarían solo 2 iones cloruro. Por lo tanto, solo se requieren 2 moles de nitrato de plata para poder precipitar estos iones cloruro que se generaron. Así se sabe que ahora hay menor cantidad de iones cloruros que se han producido cuando se genera la disociación. Pero entonces, si indicamos que solamente hay 3 moléculas neutras de amoníaco, significa que estamos quitando 3 moléculas de amoníaco de esta figura. Vamos a borrar esto. Y solo tenemos como número de coordinación en este caso 3, pero el cobalto tiene número de coordinación 6. Entonces tiene que ser ayudado por 3 cloros para suplir ese número de coordinación de 6. Es decir, que los cloros que estaban por fuera fueron a incluirse entre los números de coordinación o entre los ligandos para que quedara el número de coordinación de 6. Y la estructura quedaría así. Listo. Así quedaría la estructura, la nueva estructura del compuesto. Ahora, si esta nueva estructura ya no tiene cloros por fuera de los ligandos, todos quedaron incluidos dentro de los ligandos. Entonces, si les adicionamos agua, no va a haber cloros que se disocien. No va a haber ningún cloro que se vaya a disociar, por lo tanto, este es un compuesto neutro. Así que podemos adicionar nitrato de plata, las moles que sean necesarias, y no va a precipitar cloruro de plata. Entonces, esto nos da una idea de que los compuestos o los complejos de compuestos de coordinación pueden ser de unas 4 distintas formas. Pueden ser catiónicos, aniónicos, en este caso como neutros, que al disociarlos en agua no se genera ningún ion, o puede ser todo un complejo que ya es la unión del catión y el anión. Algunos ejemplos son estos. Entonces, tenemos el cobalto, NH3, 6. Este sería un catión complejo. Ahora podemos colocar también un anión complejo. Este sería un anión complejo. Este compuesto sería un neutro. Sería un complejo neutro. Y si tenemos, por ejemplo, este compuesto, potasio,
compuesto sería un compuesto de coordinación. ¿Sí? Este compuesto de coordinación podría estar separado entre catión y anión, pero acá está unido y se le denomina compuesto de coordinación. Pero si se separa al disolverlo o al colocar en una disolución acuosa, entonces se va a convertir o en un catión o en un anión, dependiendo del tipo de compuesto de coordinación. Entonces ahora vamos a pasar con los tipos de ligando y sus características. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de el enlace metal-ligando. Entonces el enlace metal-ligando es una característica primordial de los compuestos de coordinación y tiene como prioridad un enlace de un ligando con un metal principalmente. Entonces, para que se diera el concepto de metal-ligando, se partió pues de repasar nuevamente el concepto de la base de la teoría de enlace de Lewis, que nos indica que un átomo, podemos tener aquí el metano, que tiene su enlace compartido con cada uno de los hidrógenos. Pues como recordamos, cada hidrógeno tiene su electrón y la aportación del carbono también tiene su electrón para completar así el enlace. Entonces lo que dice Lewis es que cada átomo tiene que hacer una aportación de electrón para formar el enlace y pues esto se conocería como enlace covalente. Pero aparte de las aportaciones que nos hace Lewis respecto a esta teoría de enlace, también hace una contribución a los nuevos conceptos de bases y ácidos, que se conocen como las bases o ácidos de Lewis. Entonces Lewis dice que los ácidos de Lewis son los que tienden los ácidos de Lewis son los que tienden a aceptar electrones libres. Y la base de Lewis son los que tienden a donar pares de electrones no compartidos o electrones libres también. Entonces, para poder determinar los enlaces en esta teoría de ácido o base de Lewis, hay un ejemplo pues muy importante o pues más reconocido que determina un compuesto si es un ácido o es una base. En este caso, entonces tenemos el amoníaco con sus tres enlaces hidrógeno y su par de electrón libre, más un hidrógeno que en este caso, este amoníaco va a actuar como una base y este hidrógeno me va a actuar como un ácido. Entonces, como aquí dice pues que el ácido va a aceptar los electrones, entonces aquí el amoníaco tiene este par de electrones libres, lo que va a hacer que me va a causar un enlace, se va a formar un enlace con este hidrógeno que tiene un solo protón que necesita un electrón para formar su enlace covalente y así pues formar un nuevo producto. Bueno, siguiendo con la teoría de los enlaces de Lewis y pues, los postulados de ácido y base, entonces este señor, Neville Vincent Sidgwick, él retomó esa teoría del ácido y base de Lewis y lo aplicó a los enlaces de los compuestos de coordinación. Entonces, en especial trabajó con el cobalto y entonces nos muestra como el cobalto es un metal, nos va a mostrar el enlace de un cobalto metal con un ligando específico. Entonces aquí el cobalto, lo que hace es que va a aceptar electrones. Entonces él va a hacer como la parte ácida del compuesto de la reacción que se va a dar, ácido-base. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es el cobalto más 3 más
6 moléculas de amoníaco en fase acuosa. Entonces, aquí, para mostrar la reacción que se da, entonces se presenta el cobalto metálico y sus enlaces con el nitrógeno por la parte del parte. Retomando el ejemplo que estábamos tratando de cobalto más 3 y 6 moléculas de amoníaco en fase acuosa. Entonces aquí tenemos el ejemplo donde el cobalto, pues, que es un metal, me está haciendo la parte del ácido, que es el que me acepta los electrones que el amoníaco le está ofreciendo para formar así el enlace. En este caso, pues, estaríamos hablando de una sal, del X, o un compuesto de coordinación. Bueno, pues ya para entrar en el tema de los ligandos, hay diferentes tipos de ligandos. Entonces, ¿qué es un ligando? ¿Qué características tiene? El ligando tiende a donar par de electrones al átomo central, como lo estamos viendo acá, para formar el compuesto de coordinación. El nucleófilo, pues proviene también, o bueno, tiende a formar aniones, o son moléculas polares con electrones o par de electrones libres. Bueno, continuando con los compuestos de coordinación o el enlace ligando. Entonces, pues hay diferentes clasificaciones de los ligandos. Los ligandos se clasifican de acuerdo al comportamiento que esté presente. Entonces, aquí tenemos ligandos clásicos o donadores simples. Ellos tienden a estabilizar el estado de oxidación menor en la molécula y también deben tener una simetría o geometría adecuada para que tengan mayor estabilidad. También aquí tenemos los ligandos no clásicos o enlaces pi. Esos tienden a formar enlaces de coordinación con metales de transición. ¿Por qué con los metales de transición? Porque los metales de transición, como todos sabemos, en su configuración electrónica tienen en el orbital D, pues su orbital vacío. Entonces, por tener esta característica, tienden a aceptar como facilidad de electrones y pues así formar su enlace de coordinación o enlace ligante. Aquí también tenemos los ligandos monodentados, que es una clasificación muy importante. En este caso, pues posee un único átomo donador de electrones. En los ligandos monodentados encontramos iones monodentados y moléculas monodentadas. En los iones encontramos el fluoruro, cloruro, bromuro, cianuro, hidróxido, nitrato y nitrito. Y en el caso de las moléculas encontramos moléculas monodentadas de agua, amoníaco, monóxido de carbono, nitrógeno molecular y triururo de fósforo, triururo de fósforo. Bueno, aquí tenemos otra clase de ligando, que es el ligando orientado, muy conocido. Este ligando varía, depende de las condiciones en las que se encuentra. Entonces, también tiende a ceder electrones al átomo metálico central de uno de los dos átomos donadores, o de los dos átomos que están enlazados. Entonces, aquí hay un ejemplo claro, y es el ligando nitrito y el ligando nitro. Entonces, en especial en este ligando nitrito, lo que hace es que el ligando se enlaza a través del oxígeno, y en el ligando nitro, el ligando se enlaza por medio del nitrógeno. Entonces, aquí vemos pues, las diferentes condiciones que presentan y por tanto pues cambia la forma del ligando. Bueno, otro importante ligando son los ligandos polidentados. Ellos tienen una característica, y es que pueden establecer dos o más enlaces en simultáneo, o sea, a la vez. Se dividen en bidentados, tridentados y cuadridentados. Los más conocidos son los bidentados. Entonces, en los bidentados se pueden encontrar complejos internos. Estos complejos internos forman gelantes, que son los agentes precipitantes, y son que cuando nosotros trabajamos con compuestos de coordinación o hacemos reacciones con compuestos de coordinación, nos dan unos colores intensos o colores característicos. Uno de los agentes precipitantes o gelantes más conocidos son los fosfatos, los carbonatos, salatos, hepta y etiletilamina, que se utilizan en análisis orgánico. Entonces, como decía, los ligandos bidentados se encuentran en complejos internos. Ellos establecen o tienen anillos de 5 o 6 eslabones, incluyendo un átomo central, y eso es lo que me genera mayor estabilidad en la molécula.
Pues aquí en la teoría de Werner trabajó con la dimensionalidad. Y pues aquí tenemos un ejemplo claro que pues puede establecer dos o más uniones, en este caso establece dos uniones formando espacios coordinados. Entonces aquí pues la voy a ilustrar. Continuando con el ejemplo de la dilendiamina, pues acá está el gráfico donde nos damos cuenta que el par de electrones que nos aporta el nitrógeno está lo suficientemente alejado del átomo metálico, lo que me permite que él se pueda enlazar por ambas partes en simultáneo y que pues formen compuesto de coordinación y tenga su espacio coordinado. Esto es como uno de los ejemplos más claros de los ligandos polidentados. También se encuentran otros ligandos que incluyen la tilendiamina que forman espacios octaédricos. Entonces pues hasta acá tenemos los ligandos polidentados. Bueno, continuando con los tipos de ligandos, ahora vamos a hablar de los ligandos puentes. Estos se caracterizan porque enlazan simultáneamente a dos más átomos centrales y forman compuestos de coordinación que tienen varios átomos centrales. El número de átomos centrales que están unidos a un solo compuesto de coordinación se denomina nuclear y nuclear, dependiendo de la cantidad de átomos centrales que contenga cada molécula. Por ejemplo, este compuesto de coordinación, los átomos centrales son los aluminios. Entonces, acá los ligandos puente son los cloros que ayudan a que se forme un puente entre cada átomo para unir los átomos centrales. Al igual que en este que se utiliza el monóxido de carbono y el cloro, y se forman varios puentes para formar un compuesto de coordinación más rápido. Bueno, otro tipo de ligantes son los que están influenciados por los estados de oxidación de los metales de transición. Algunos ligantes estabilizan a los compuestos de coordinación con estados de oxidación bajos. Algunos de estos ligantes son el monóxido de carbono y el ionismo electrónico otros son los ligantes que estabilizan los estados de oxidación bajos y normales, que son los más comunes como el agua, la mina, ahí los ligantes que estabilizan a los compuestos con estados de oxidación altos son los que forman complejos con el fluoruro y los óxidos. Por ejemplo, forman un anión que es el fluoruro de cuarzo. La carga eléctrica, como en todo compuesto, es la suma de la carga del átomo central y los ligandos que lo rodean. En este caso vamos a mirar el sulfato de tetramina de cobre. La carga eléctrica del sulfato de cobre es más 2, del nitrato es 0, entonces la suma de la carga de estos es 2. Y sabemos que la del sulfato es menos 2, entonces la suma de las cargas da 0. Vamos a hablar también de un número de coordinación. En un compuesto de coordinación, el número de átomos unidos al átomo metálico del complejo es el número de coordinación. El átomo del ligando que se une al metal de modo directo se le denomina como átomo ganador. Los números de coordinación más comunes son el 4 y el 6. En la medida que aumenta el tamaño del ligando, disminuye el número de coordinación. Un ejemplo claro es el ion hierro 3, que coordina con 6
fluoruros, pero solo con 4 cloruros. Cuando los ligandos le transfieren cargas negativas al metal, se reduce el número de coordinación.